Los diptongos en Filipino. Una palabra en Filipino se pronuncia tal como está escrita, y cada sílaba se pronuncia de manera separada y distintiva, excepto por ciertas combinaciones de vocales y semivocales llamados diptongos como ay, au, ei, iu, oi y uy. Los extranjeros tendrán poca dificultad en pronunciar la mayoría de las palabras en Filipino. En el idioma filipino, los diptongos son combinaciones de una vocal y una semivocal, como W o Y, en la misma sílaba. Algunos de los más comunes son los siguientes. Diptongos con au. Repite conmigo. Tawag, tawag. Araw, araw. Laway, laway. Mababaw, mababaw. Bulalakaw, bulalakaw. Sabaw, sabaw. Diptongos con ay. Bahay, bahay. Kaway, kaway. Bantay, bantay. Pamaypay, pamaypay. Sakay, sakay. Away, away. Tatay, tatay. Diptongos con iu. Aliw, aliw. Baliw, baliw. Bitiw, bitiw. Sisiw, sisiw. Paksiw, paksiw. Agiw, agiw. Diptongos con oy. Pinoy, Pinoy. Baboy, baboy. Kahoy, kahoy. Totoy, totoy. Langoy, langoy. Amoy, amoy. Diptongos con uy. Kasuy, kasuy. Baduy, baduy. Uy, uy. Y por último, diptongos con ey. Reina, reina. Leite, leite. Empleado, empleado. Otras combinaciones de letras. TS se pronuncia similar a CH en la palabra española chocolate. Por ejemplo, check, check. Chocolate, chocolate. Chinelas, chinelas. Sin embargo, hoy en día, nosotros los filipinos preferimos usar la letra CH en lugar de TS al escribir en filipino, o simplemente utilizamos la forma en inglés, como check y chocolate. DY y DIY se pronuncian similar a la letra J en inglés en palabras como joy, Japan o Joey. Por ejemplo, jeepney, jeepney. Jackpot, jackpot. Jack and Poy, Jack and Poy. Diario, diario. La combinación SY y SIY se pronuncian similar a SH en o sh, el sonido sh en shawarma, o como el sheísmo aquí en Argentina, donde vivo, como por ejemplo show,
me llamo, llave, etc. Por ejemplo, siya, siya, siete, siete. No siete, ¿ah? No se pronuncia siete en Filipino. Siete, siete. Siyam, siyam. Shokoy, shokoy. Esos diptongos son esenciales para la fonética del filipino y ayudan a distinguir el significado de las palabras. En esta lección vamos a aprender sobre las diferentes maneras de decir bienvenido en filipino. En filipino, la palabra bienvenido en castellano se puede decir de varias maneras dependiendo del contexto y el nivel de formalidad. Aquí tienes algunas opciones con sus explicaciones y ejemplos de conversación. Primero, maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Esta es la forma más formal y tradicional de decir bienvenido en filipino. Se usa en eventos o al recibir a alguien oficialmente. Un ejemplo en una conversación. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Maraming salamat. Ang ganda dito. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Maraming salamat. Ang ganda dito. Siguiente. Mabuhay. 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 Mabuhay es una palabra muy filipina que significa viva o bienvenido, usada especialmente en turismo, discursos o eventos. Por ejemplo, Mabuhay, welcome to the Philippines. Salamat, excited na akong mag-explore. Mabuhay, welcome to the Philippines. Salamat, excited na akong mag-explore. Mabuhay se utiliza principalmente en situaciones formales, especialmente en el ámbito del turismo. Por ejemplo, si trabajo en la industria turística como en un hotel o una aerolínea, diría mabuhay para dar la bienvenida a los turistas cuando llegan. Además, mabuhay se usa en discursos o brindis para desear prosperidad y larga vida, de manera similar a expresiones como viva o larga vida. Por ejemplo, mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Vivan los recién casados. También es común en eventos nacionales o discursos para expresar orgullo y apoyo a Filipinas, así como para animar o felicitar a alguien. Por ejemplo, mabuhay ang Pilipinas. O viva Filipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ka, bayani! Viva, héroe! Mabuhay ka, bayani! O simplemente, mabuhay ka! En general, mabuhay es una palabra muy positiva y versátil, llena de energía y buenos deseos. Ten en cuenta que tanto maligayang pagdating como mabuhay se utilizan en situaciones formales, principalmente cuando se trata de extranjeros o turistas. No son expresiones que se usen en conversaciones cotidianas. Por ejemplo, si yo recibo visitas o invitados, amigos o familiares en mi casa o hogar, no diría estas frases. En su lugar, usaría las frases que te enseñaré a continuación. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Se usa para invitar a alguien a entrar a una casa o lugar. Es una forma educada y cálida de dar la bienvenida. Por ejemplo, tuloy po kayo sa aming tahanan. Salamat po. Ang bango ng lutong pagkain. Tuloy po kayo sa aming tahanan. Salamat po. Ang bango ng lutong pagkain. Y por último, welcome. Welcome. O si quieres ser más respetuoso, puedes decir welcome po. Welcome po. Es una adaptación del inglés.
Y en Filipinas, debido a la influencia del inglés, muchas personas simplemente dicen welcome o welcome po en contextos casuales. Por ejemplo, welcome sa event namin. Salamat, ang saya dito. Welcome sa event namin. Salamat, ang saya dito. Tanto tuloy po kayo como welcome o welcome po son expresiones comúnmente utilizadas por los filipinos en conversaciones cotidianas, especialmente al recibir visitas en sus hogares. Si deseas dar la bienvenida a alguien o a un grupo de personas que asisten a un evento, curso, clase o incluso a un programa, el término welcome es más apropiado. Por ejemplo, si yo quiero darte la bienvenida a mi curso de idioma filipino para principiantes, yo diría, welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. Welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. O en español se dice, bienvenidos a nuestra clase básica de Filipino para hispanohablantes. Welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. Es un ejemplo de Taglish o una mezcla de Tagalog e inglés. Y vamos a aprender sobre Taglish, vamos a detallar este término Taglish en los próximos videos, en las próximas lecciones, después de estas lecciones básicas. Otro ejemplo usando welcome. Welcome sa launching ng bagong produkto ng aming kumpanya. O bienvenidos al lanzamiento del nuevo producto de nuestra empresa. Welcome sa launching ng bagong produkto ng aming kumpanya. Como principiante del idioma, si tienes dudas sobre qué término o frase usar para decir bienvenido o bienvenida, bienvenidos, es mejor optar por la frase welcome o welcome po, ya que es aplicable en la mayoría de las situaciones. En el idioma filipino, la expresión está bien se puede decir de varias maneras dependiendo del contexto. Aquí te explico algunas opciones con su significado y ejemplos de uso. Primero, si quieres decir está bien en filipino, puedes decir ayos lang, ayos lang, ayos lang. Esta frase significa está bien o no hay problema y se usa en situaciones casuales para indicar que todo está bien o que algo no es un problema. Un ejemplo en una conversación. Pasensya na kung nahuli ako. Ayos lang. Kakarating ko lang din naman. Pasensya na kung nahuli ako. Ayos lang. Kakarating ko lang din naman. Siguiente. Sige. Sigue. Sigue. No se pronuncia sigue como en español, se pronuncia sigue, con el acento en la última sílaba. La palabra sigue en filipino proviene del español sigue, que significa continuar o seguir adelante. Y a lo largo del tiempo, el término fue adaptado en el idioma filipino para dar permiso o aprobación o para expresar acuerdo o asentimiento. Sige en filipino significa está bien o dale y se usa para aceptar algo o dar permiso. Por ejemplo, pwede ba kitang tawagan mamaya? Sige, walang problema. Pwede ba kitang tawagan mamaya? Sige, walang problema. Okay lang. Okay lang. Significa está bien o no hay problema. Es una forma más coloquial y relajada. Por ejemplo, hindi ako makakasama sa lakad bukas. Okay lang, may susunod namang pagkakataon. Hindi ako makakasama sa lakad bukas. Okay lang, may susunod namang pagkakataon. Walang problema. Walang problema. Significa no hay problema y se usa cuando se quiere asegurar a alguien de que todo está bien. Por ejemplo, pahiram muna ng libro mo, babalik ko agad bukas.
Walang problema, ingatan mo lang ha. Pahiram muna ng libro mo, babalik ko agad bukas. Walang problema, ingatan mo lang ha. Y por último, tama na. Tama na. Significa está bien así o suficiente. Y se usa cuando algo ya es suficiente o cuando quieres que alguien pare de hacer algo. Por ejemplo, dagdagan ko pa ng kanin? Tama na, busog na ako. Dagdagan ko pa ng kanin? Tama na, busog na ako. Acentos en Filipino. En Filipino, el uso del diin o acento en una sílaba específica de una palabra puede cambiar su significado. El acento se refiere a la énfasis vocal que se da a una determinada sílaba. En el idioma filipino hay que recordar que nosotros no utilizamos marcas de acento al escribir las palabras, a diferencia del idioma español. En su lugar, aprendemos a pronunciar correctamente cada palabra filipina de forma natural a medida que crecemos. Es similar al aprendizaje del idioma inglés, donde la pronunciación de cada palabra se asimila a lo largo del estudio del idioma inglés. Por esta razón, la correcta pronunciación de algunas palabras en filipino puede resultar un poco difícil al principio para quienes están aprendiendo el idioma. En esta lección vamos a utilizar marcas de acento de manera temporal para ayudarte a distinguir y comprender mejor los diferentes tipos de acento o diin en las palabras filipinas. Estas marcas te indicarán qué sílaba debe enfatizarse y cómo debe pronunciarse el acento en cada palabra. Los tipos principales de acentos o diin. Existen 4 tipos principales de acentos o diin en filipino, y en esta lección se marcan de la siguiente manera. Primero, el acento final. Se coloca un acento agudo sobre la vocal de la última sílaba de la palabra cuando ésta recibe una mayor énfasis que las demás. Algunos ejemplos de las palabras con un acento final. Repite conmigo. Anak. Anak. Ama, ama, ina, ina, bulaklak, bulaklak, malakas, malakas. El acento en la penúltima sílaba. Se utiliza un acento agudo para indicar el acento en la penúltima sílaba de una palabra, colocando el acento sobre la vocal de dicha sílaba. Algunos ejemplos de las palabras con un acento en la penúltima sílaba. Repite conmigo. Babae, babae, lalaki, lalaki, mainit, mainit, malinis, malinis, tao, tao. Siguiente, el acento en la penúltima sílaba con cierre glotal. Se utiliza un acento grave sobre la vocal de la última sílaba para indicar un énfasis fuerte en la penúltima sílaba. La vocal final se pronuncia con un cierre glotal que se produce por un cierre abrupto de la garganta para bloquear la salida del aire tanto en la boca como en la laringe. El cierre glotal es difícil de escuchar y los principiantes a menudo lo confunden con el sonido de la letra K. Para esta lección en particular, voy a indicar la pronunciación de cierre glotal con la letra Q. Sin embargo, esta solo representa el cierre glotal y no debe interpretarse como la pronunciación literal de las palabras. Aquí están algunos ejemplos del acento en la penúltima sílaba con cierre glotal. Escucha atentamente. Puno, puno. Árbol en español. ¿Has notado el acento en la penúltima sílaba con cierre glotal? Puno, puno.
Parece que hay un cierre abrupto de la garganta al pronunciar la última sílaba, ¿verdad? Puno, no, puno. Siguiente ejemplo. Candila, candila. Tiene énfasis fuerte en la penúltima sílaba di y la última sílaba se pronuncia con un cierre glotal, la. Candila, candila. Siguiente. Pusa, pusa. Susi, susi. Bata, bata. Y por último, cierre glotal final, sin acento. Se usa un circunflejo sobre la vocal de la última sílaba cuando se pronuncia sin acento, pero con un cierre glotal al final. La diferencia con el tipo de acento anterior es que las palabras en esta categoría se pronuncian más rápido y el acento en la última sílaba parece perderse con el cierre glotal. Algunos ejemplos con un cierre glotal final sin acento. Repite conmigo. Puno, puno. Hace un rato la palabra fue puno, puno, árbol. Ahora se pronuncia puno, puno. Significa lleno. Puno. Siguiente. Sampu, sampu. Bakya, bakya. Masama, masama. Ginto, ginto. ¿Has notado el cierre glotal al final de estas palabras? Ten en cuenta que las palabras más largas pueden tener más de una sílaba acentuada, es decir, múltiples acentos como estas palabras. Trata de repetir estas palabras conmigo. Pinagkakaguluhan, pinagkakaguluhan, pinagkakaguluhan. Mapagsamantala, mapagsamantala, mapagsamantala. Makapangyarihan, makapangyarihan, makapangyarihan. Kapani-paniwala, kapani-paniwala, kapani-paniwala. Parece que son trabalenguas, ¿verdad? Yo sé que nuestras palabras en filipino son mucho más largas que las palabras en castellano, pero te acostumbrarás con más práctica. También es importante recordar que existen pares de palabras en filipino cuyo significado cambia según la pronunciación, acento o entonación. Este fenómeno es crucial en el idioma filipino, ya que un pequeño cambio en la pronunciación puede alterar completamente el significado de una palabra. En filipino, aquí están algunos ejemplos de palabras que cambian su significado depende de su acento. Buhay versus buhay. Buhay, buhay. Buhay significa vida. Por ejemplo, maikli ang buhay ng tao. Maikli ang buhay ng tao. Buhay significa vivo. Buhay. Por ejemplo, buhay pa ang aso. Buhay pa ang aso. Basa versus basa. Basa, basa. Basa significa leer. Por ejemplo, mahilig akong magbasa ng libro. Mahilig akong magbasa ng libro. En este ejemplo, la palabra raíz basa cambió su acento al conjugarse con magbasa. En los próximos videos aprenderemos sobre la conjugación de los verbos en filipino y los cambios de acento. Una vez más, basa significa leer. Sin embargo, la palabra basa, basa significa mojado. Por ejemplo, basa ang aking damit dahil sa ulan. Basa ang aking damit dahil sa ulan.
Siguiente, luto versus luto. Luto, luto. Luto significa cocinado. Por ejemplo, ang pagkain ay luto na. Ang pagkain ay luto na. En Filipino, el sonido de la vocal O suele cambiar a U cuando va seguida de na. Y vamos a hablar sobre esto en los próximos videos. Sin embargo, la palabra luto significa la comida o la cocina en el sentido de lo que se ha cocinado. Por ejemplo, masarap ang luto ni nanay. Masarap ang luto ni nanay. Tapos versus tapos. Tapos, tapos. Tapos significa final. Por ejemplo, malapit na ang tapos ng palabas. Malapit na ang tapos ng palabas. Tapos significa terminado. Por ejemplo, tapos ko na ang aking trabaho. Tapos ko na ang aking trabaho. Kita versus kita. Kita, kita. Kita significa te o a ti. Por ejemplo, nakikita kita. Nakikita kita. Kita significa ganancia. Por ejemplo, malaki ang kita ng tindahan. Malaki ang kita ng tindahan. Hay más pares de palabras como estas que cambian de significado según sus acentos o pronunciación. Te las encontrarás a medida que estudies el idioma filipino. El diin o acento y la entonación pueden cambiar totalmente el significado de una palabra en filipino. Para los estudiantes del idioma, es fundamental practicar la pronunciación y la ubicación del énfasis para evitar malentendidos. Recuerda, como mencioné anteriormente, los filipinos no usamos marcas de acento al escribir palabras en filipino. Nosotros aprendemos la pronunciación correcta de cada palabra de forma natural, escuchándolas mientras crecemos. En este curso, quiero que no solo aprendas la escritura de las palabras en filipino, sino que también te familiarices con su pronunciación y acentuación a medida que las vayas encontrando. Yo sé que algunos profesores de filipino enseñan a los estudiantes principiantes colocando tildes o marcas de acento en cada palabra de sus lecciones. Personalmente, no prefiero este método, ya que puede generar dependencia, dificultando la lectura natural del idioma. El desafío es que en el uso cotidiano, el filipino se escribe sin tildes. Por eso prefiero enseñarte las palabras sin tildes desde el principio y animarte a memorizarlas familiarizándote con su pronunciación, significado según el contexto y ortografía a medida que las vayas encontrando. Sin embargo, si tú prefieres usar marcas de acento solamente como guía mientras aprendes el idioma filipino, no hay ningún problema. También está bien. Los artículos si y sina. En filipino, los artículos se utilizan para determinar o especificar sustantivos. Los principales artículos son si y sina, que se emplean para identificar personas o seres vivos específicos. A continuación, te doy una explicación detallada de cada uno junto con ejemplos. Primero, vamos a hablar sobre el artículo si. El artículo si se usa antes de nombres propios de una sola persona. Por ejemplo, si Juan ay matalino. Si Juan ay matalino. Si Maria ay maganda. Si Maria ay maganda. En filipino, el nombre María a veces se pronuncia María o María. Si José ay Pilipino. Si José ay Pilipino. Si Pedro ay naglalaro ng basketball. Si Pedro ay naglalaro ng basketball. Bueno, en resumen, si indica que se está refiriendo a una persona específica y se coloca siempre antes del nombre propio. Siguiente, el artículo sina. Sina.
El artículo sina es la forma plural de si y se usa para referirse a dos o más personas cuyos nombres son mencionados. Aquí están algunos ejemplos. Sina Ana at Carlos ay magkaibigan. Sina Ana at Carlos ay magkaibigan. Sina Jose, Helen at Pedro ay pumunta sa palengke. Sina Jose, Helen at Pedro ay pumunta sa palengke. Sina nanay at tatay ay nagluluto. Sina nanay at tatay ay nagluluto. Sina Efren at Robert ay mga Chino. Sina Efren at Robert ay mga Chino. Por lo tanto, sina se coloca antes de una lista de nombres propios e indica que el sustantivo es plural. Bueno, resumiendo, en Filipino, si y sina son artículos que se usan para marcar nombres propios. La diferencia principal es cuántas personas se mencionan. Una vez más, si se usa cuando se habla de una sola persona, mientras sina se usa cuando se habla de dos o más personas. Los artículos si y sina son fundamentales en el idioma filipino para establecer claridad al hablar de personas, y se utilizan principalmente en conversaciones formales y en la escritura. Bueno, ahora hagamos un ejercicio. Ejercicio en Filipino se dice pagsasanay. 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 Bueno, nuestro pagsasanay ahora es completar estas oraciones con si o sina. Completar los espacios en blanco con la opción correcta. Es pan comido. Y no se preocupen, es fácil. Puedes pausar el video ahora e intenta acertar las respuestas correctas. Cuando estés listo, simplemente vuelve a reproducir el video y veamos cuántas respuestas correctas obtienes. ¿Terminaste? Revisemos tus respuestas una por una. Número 1. La respuesta correcta es sí. Si Jose Rizal ay isang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal ay isang bayani ng Pilipinas. Número 2. Sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay mga lider ng revolusyon. Sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay mga lider ng revolusyon. Ten en cuenta que Jose Rizal, Andres Bonifacio y Emilio Aguinaldo son héroes nacionales en Filipinas. Número 3. Si Maria ay isang magaling na guro. Si Maria ay isang magaling na guro. Sina Lisa at Ana ay pupunta sa mall mamaya. Mall, sentro komersyal. Sina Lisa at Ana ay pupunta sa mall mamaya. Número 5. Si Juan ay mahilig magbasa ng libro. Si Juan ay mahilig magbasa ng libro. Número 6. Sina Carlo at Miguel ay magkaibigan mula pagkabata. Sina Carlo at Miguel ay magkaibigan mula pagkabata. Número 7. Si Pedro ay pupunta sa paaralan bukas. Si Pedro ay pupunta sa paaralan bukas. Y por último, número 8. Sina Mark at Sofia ay mahuhusay na mananayaw. Sina Mark at Sofia ay mahuhusay na mananayaw. ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Si obtienes una puntuación perfecta, magaling. 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 Si cometiste algunos errores, no te preocupes y no te rindas. Solo repasa las lecciones y sigue practicando. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas revisar nuestras lecciones anteriores y aprender a hablar filipino de manera más eficiente y rápida. Una vez más, soy Profe Arsi para servirte.
Y en el próximo video vamos a aprender sobre los artículos ang y ang mga. Los artículos ang y ang mga en el idioma filipino. El uso de ang. El artículo ang se coloca antes de un sustantivo en singular para indicar que es el sujeto de la oración. La estructura básica es ang más sustantivo singular. Aquí están algunos ejemplos. Ang aso ay tumatakbo. Ang aso ay tumatakbo. Ang bata ay natutulog. Ang bata ay natutulog. Ang guro ay nagtuturo. Ang guro ay nagtuturo. A veces se pronuncia la palabra guro o maestro en español como guro, guro o guro. El uso de ang mga. Ang mga se usa para indicar que el sustantivo es plural. La palabra mga se pronuncia mga, mga, marca la pluralidad del sustantivo. La estructura básica es ang mga más sustantivo plural. Algunos ejemplos. Ang mga aso ay tumatakbo. Ang mga aso ay tumatakbo. Hablamos de más de un perro. Ang mga bata ay natutulog. Ang mga bata ay natutulog. Ang mga guro ay nagtuturo. Ang mga guro ay nagtuturo. Las diferencias clave entre ang y ang mga. Una vez más, ang se coloca antes de un sustantivo en singular y ang mga indica que el sustantivo es plural. Y te doy más frases para poder distinguir la diferencia. Ang kotse ay pula. Ang kotse ay pula. En español se dice coche también, ¿verdad? Entonces la palabra filipina coche viene del idioma español. Ang mga kotse ay pula. Ang mga kotse ay pula. Ahora hablamos de más de un coche. Ang ibon ay lumilipad. Ang ibon ay lumilipad. Ang mga ibon ay lumilipad. Ang mga ibon ay lumilipad. La comparación de esos artículos filipinos con el español. Ang y ang mga pueden funcionar como los artículos el, la, los y las en español, pero tengan en cuenta que no son exactamente equivalentes. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre estos artículos en español y en filipino? Primero, en español, los artículos el, la, los, las concuerdan en género y número. En filipino, ang y ang mga no tienen género, solo indican singular o plural. Así que en ese sentido, el idioma filipino es más fácil de aprender porque en filipino los sustantivos y adjetivos no tienen género gramatical, a diferencia del español. Esto hace que el idioma sea más neutral en términos de género. Por eso es más fácil aprender filipino que en español. Y bueno, a nosotros nos costaba aprender el idioma español porque cada palabra tiene género, a diferencia del idioma filipino. Bueno, te doy algunos ejemplos que tienen que ver con este asunto sobre el género. Por ejemplo, la frase en filipino ang aso significa el perro o la perra. No hay género en ang. La frase ang bahay significa la casa. Ang se usa para cualquier sustantivo en singular. Ang mga bata significan los niños o las niñas. Y una vez más, mga indica plural, pero no género. Ang mga guro significan los maestros o las maestras. Ang mga solo marca pluralidad.
Es difícil esta palabra en español, pluralidad, ¿no? Como trabalengua. Bueno, una vez más, no existen versiones diferentes para masculino o femenino en Filipino. Entonces, ang y ang mga pueden traducirse como el, la, los, las, pero no siempre coinciden exactamente con las reglas del español. Por eso es importante entender el contexto. Pagsasanay. Pagsasanay. Pausa el video ahora e intenta acertar la respuesta correcta para cada pregunta. Solo hay que completar las siguientes oraciones con ang o ang mga, según corresponda. ¿Estás listo? Bueno, vamos a revisar tus respuestas juntos. Número 1. Blanco, pusa ay natutulog. El gato está durmiendo. La respuesta correcta es ang. Ang pusa ay natutulog, porque hay un solo sustantivo o singular. Entonces vamos a usar ang. Número 2. Ang guro ay mabait. Ang. El maestro es amable. Número 3. Los estudiantes están estudiando. Entonces la respuesta correcta es ang mga estudyante ay nag-aaral. Ang mga estudyante ay nag-aaral. Número 4. Ang bahay ay malaki. Ang bahay ay malaki. Porque hablamos de una sola casa. La casa es grande. Número 5. Ang bata ay masaya. Ang bata ay masaya. Y por último, número 6. Ang mga halaman ay berde. Ang mga halaman ay berde. ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Magaling. Magaling. Con esos ejemplos y ejercicios, ya puedes usar correctamente ang y ang mga en Filipino. Sigue practicando. Hagamos un breve repaso sobre las últimas lecciones que estudiamos. En Filipino, hemos aprendido que si, sina, ang y ang mga son marcadores que indican el sujeto o el tema de la oración. Una vez más, el artículo si marca un nombre propio en singular y se usa antes de un nombre específico cuando es solo una persona. Por ejemplo, si Juan ay mabait. Si Juan ay mabait. Si Maria ay nag-aaral sa eskwelahan. Si Maria ay nag-aaral sa eskwelahan. Si Pedro ang bagong guro. Si Pedro ang bagong guro. El artículo sina marca nombres propios en plural y se usa antes de dos o más nombres propios. Por ejemplo, sina Juan at Maria ay magkaibigan. Sina Juan at Maria ay magkaibigan. Sina Ana, Pedro at Luis ay naglalaro. Sina Ana, Pedro at Luis ay naglalaro. Sina Carlos at Miguel ay magkapatid. Sina Carlos at Miguel ay magkapatid. El artículo ang marca un sustantivo común en singular y se usa para indicar un objeto, lugar o concepto en singular. Por ejemplo, ang aso ay tumatakbo. Ang aso ay tumatakbo. Ang bahay ay malaki. Ang bahay ay malaki. Ang pagkain ay masarap. Ang pagkain ay masarap. Y por último, ang mga marca un sustantivo común en plural y se usa para indicar objetos, lugares o conceptos en plural. Por ejemplo, ang mga aso ay tumatakbo. Ang mga aso ay tumatakbo. Ang mga bahay ay malalaki. Ang mga bahay ay malalaki. Ang mga estudyante ay nag-aaral.
Ang mga estudyante ay nag-aaral. Muy bien. Ahora hagamos un ejercicio o pagsasanay, para poner a prueba tu conocimiento. Y solo completa las siguientes oraciones con si, sina, ang o ang mga. Pausa el video para darte tiempo de responder. ¿Listo? Respondamos juntos. Número 1. La respuesta correcta es sí. Si Pedro ay mabait. Si Pedro ay mabait. Número 2. La respuesta correcta es sina. Sina Maria at Juan ay magkapatid. Sina Maria at Juan ay magkapatid. Número 3. Ang pusa ay natutulog. Ang pusa ay natutulog. Número 4. Ang guro ay nagtuturo sa klase. Ang guro ay nagtuturo sa klase. Número 5. Ang bata ay naglalaro sa labas. Ang bata ay naglalaro sa labas. Número 6. Ang mga libro sa mesa ay bago. Ang mga libro sa mesa ay bago. Ten en cuenta que la pronunciación de libro en filipino es libro. Libro. El acento en la última sílaba. Libro. Y bueno, la respuesta correcta es ang mga, porque si vamos a ver la traducción al español, los libros en la mesa son nuevos, en plural. Entonces vamos a usar ang mga. Ang mga libro sa mesa ay bago. Y por último, número 7. Ang bahay ni na Pedro at Ana ay malaki. Ang bahay ni na Pedro at Ana ay malaki. Magaling, ¿cuántas respuestas correctas tuviste? Bueno, recuerda que entender bien el uso de si, sina, ang y ang mga en Filipino es importante porque estos marcadores ayudan a estructurar correctamente las oraciones y a comunicar ideas de manera clara y precisa. Y aquí te explico su importancia. Primero, claridad en la comunicación. Estos marcadores indican el sujeto o el tema de la oración, lo que evita confusiones al hablar o escribir. Por ejemplo, la frase correcta es si Juan ay mabait. Si vamos a decir ang Juan ay mabait, es incorrecto porque el artículo ang no se usa con nombres propios. Siguiente, la diferenciación entre singular y plural. En filipino no se añaden terminaciones para pluralizar sustantivos como en español. Por ejemplo, la palabra en español gato, en plural se dice gatos. En cambio, en el idioma filipino se usa ang mga para señalar pluralidad. Por ejemplo, ang aso ay natutulog. Ang aso ay natutulog. Aso significa perro. Y si hablamos de muchos perros, digamos, ang mga aso ay natutulog. Ang mga aso ay natutulog. No hay ningún cambio en la palabra aso. Solamente cambiamos ang a ang mga para pluralizar los sustantivos. Y también otra importancia del uso de estos artículos o marcadores es la gramática correcta en la construcción de oraciones. Si usas esos marcadores de forma incorrecta, podrías crear oraciones gramaticalmente erróneas o poco comprensibles. Por ejemplo, sina Maria at Juan ay magkapatid. Y es incorrecto decir si María at Juan ay magkapatid porque si solo es para una persona y hablamos de dos personas, María y Juan. Entonces deberíamos usar el artículo sina. Y por último, esto facilita el aprendizaje del idioma filipino. Para quienes están aprendiendo filipino, comprender bien estos marcadores ayuda a construir frases más naturales y a mejorar la fluidez al hablar. Y bueno, en resumen, conocer bien si, sina,
Ang mga te permite hablar y escribir filipino con mayor precisión, asegurando que tu mensaje se entienda correctamente. Aquí está la lista de adjetivos descriptivos comunes en Filipino. En Filipino, pang-uri es el término para los adjetivos. Los adjetivos o mga pang-uri, son palabras que describen o califican a un sustantivo, es decir, expresan características como tamaño, color, forma, estado o cantidad. El tipo de pang-uri en Filipino que se usa para describir a las personas pertenece a la categoría de pang-uring panlarawan. Pang-uring panlarawan o los adjetivos descriptivos. Estos adjetivos describen características físicas, personalidad, estado emocional, entre otros. Aquí tienes una lista de adjetivos comunes en Filipino o pang-uring panlarawan para describir personas con sus traducciones al español. Primero, las características físicas. Estos adjetivos describen la apariencia externa de una persona. Intenta repetir conmigo. Matangkad, matangkad. Maliit, maliit. Pandak, pandak. Maganda, maganda. Pogi, pogi. O también guapo, guapo. Payat, payat. Mataba, mataba. Moreno, moreno. O también maitim, maitim. Maputi, maputi. Matanda, matanda. Bata, bata. Malakas, malakas. Mahina, mahina. Matangos ang ilong, matangos ang ilong. Pango ang ilong, pango ang ilong. Kulot ang buhok, kulot ang buhok. Diretso ang buhok, diretso ang buhok. O también, straight ang buhok, straight ang buhok, como en la palabra inglés straight, que significa derecho en español. Siguiente, personalidad o carácter. Aquí están los adjetivos que describen la actitud, el comportamiento y la forma de ser de una persona. Repite conmigo. Mabait, mabait. Masipag, masipag. Matalino, matalino. Madaldal, madaldal. Matulungin, matulungin. Palakaibigan, palakaibigan. Masayahin, masayahin. Mapagmahal, mapagmahal. Maunawain, maunawain. Masinop, masinop. Algunos adjetivos negativos. Tamad, tamad. Suplado, suplado. O suplada, suplada. Mayabang, mayabang. Madamot, madamot. Bastos, bastos. Masungit, masungit. Inggitero, inggitero. Inggitera, inggitera.
sinungaling, sinungaling, mahangin, mahangin, pikon, pikon. Estado emocional o de ánimo. Aquí están los adjetivos que describen cómo se siente una persona en un momento determinado. Repite conmigo. Masaya, masaya, malungkot, malungkot, galit, galit, takot, takot, nahihiya, nahihiya, pagod, pagod, naiinis, naiinis, naguguluhan, naguguluhan, excited, excited, naasar, naasar, kinakabahan, kinakabahan. Algunos ejemplos de uso en oraciones. Si Ana ay mabait at maganda. Si Ana ay mabait at maganda. Ang kapatid ko ay matangkad at matalino. Ang kapatid ko ay matangkad at matalino. Si Pedro ay masipag, pero ang kanyang kapatid ay tamad. Si Pedro ay masipag, pero ang kanyang kapatid ay tamad. Nahihiya siya dahil bago siya sa eskwelahan. Nahihiya siya dahil bago siya sa eskwelahan. Esos adjetivos se usan comúnmente en conversaciones en Filipino para describir personas en diferentes aspectos. En esta lección vamos a aprender sobre los conectores de palabras o ligaduras en Filipino. Las ligaduras son una característica única del idioma filipino que se utilizan para unir dos palabras. ¿Cuándo usamos las ligaduras? Existen varios patrones gramaticales en los que las palabras deben estar conectadas por ligaduras. El primer patrón que debes aprender es que los sustantivos y los adjetivos que los describen deben estar unidos mediante ligaduras. Por ejemplo, en la frase el carro rojo, las palabras rojo y carro deben estar conectadas con una ligadura en el idioma filipino. Es decir, en español no necesita ligadura entre las dos palabras carro y rojo, pero en filipino deberíamos añadir una ligadura en el medio de estas palabras. Hay tres tipos de ligaduras en filipino. Primero, si la primera palabra termina en una vocal, es decir, A, E, I, O, U, se añade la ligadura nang, nang, al final de esa palabra para unirla con la siguiente. Por ejemplo, la palabra kawawa, kawawa significa pobre desdichado, y la palabra bata, bata significa niño. Si vamos a combinar las dos palabras, deberíamos añadir la ligadura nang, ya que la primera palabra, kawawa, termina en una vocal A. Entonces, kawawa más bata se convierte en kawawang bata. Kawawang bata significa niño desdichado. Kawawang bata. Otro ejemplo, la palabra mabisa, mabisa significa efectivo, más la palabra gamot, gamot, medicina, se convierte en mabisang gamot. Mabisang gamot, medicina efectiva. La palabra mataba, mataba, significa gordo, más la palabra lalaki, lalaki, hombre, se convierte en matabang lalaki, hombre gordo.
matabang lalaki. Y por último, la palabra matanda, matanda, significa mayor o anciano o viejo, más la palabra babae, babae, significa mujer, se convierte en matandang babae. Matandang babae, mujer mayor o mujer vieja. Matandang babae. He colocado los acentos de algunas palabras para facilitar su lectura de estas palabras. Una vez más, leamos las palabras con ligadura ng. Kawawang bata, mabisang gamot, matabang lalaki, matandang babae. Siguiente, si la primera palabra termina en la letra N, se añade la ligadura G al final de esa palabra para unirla con la siguiente. Por ejemplo, la palabra mayaman, mayaman significa rico y termina con la letra N, mayaman, más la palabra lalaki, lalaki, hombre, si queremos decir hombre rico, en Filipino decimos mayamang lalaki, mayamang lalaki, mayamang lalaki. Una vez más, el adjetivo mayaman termina en la letra N, así que le añadimos la ligadura G al final, mayamang lalaki. Otro ejemplo, la palabra sabón, sabón o jabón en español, y mabango, mabango, fragante, se convierte en sabong mabango, sabong mabango, jabón fragante, sabong mabango. Pinggan, pinggan significa plato, y malinis, malinis significa limpio. Si queremos decir plato limpio, en Filipino se dice pinggang malinis. Pinggang malinis. Pinggang malinis. La palabra masunurin, masunurin, obediente, más la palabra mamamayan, mamamayan, ciudadano, mamamayan. Si queremos decir ciudadano obediente, decimos masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. Y por último, si la primera palabra termina en cualquier consonante excepto N, se usa la palabra na, para conectar ambas palabras. Algunos ejemplos. El adjetivo maalat, maalat significa salado, más la palabra pagkain, pagkain significa comida. Si queremos decir comida salada en Filipino, decimos maalat na pagkain. Maalat na pagkain. Añadimos na porque la palabra maalat termina en un consonante, y entonces, maalat na pagkain. Siguiente, mabait. Mabait significa amable, más estudiante. Estudiante viene de la palabra española estudiante, pero fíjate en mi pronunciación. Estudiante, 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 en Filipino se pronuncia así, ¿no? Entonces, si queremos decir estudiante amable en Filipino, decimos mabait na estudyante. Mabait na estudyante. Mabait na estudyante. Siguiente, la palabra malusog. Malusog, saludable, más bata. Bata, si queremos decir niño saludable en Filipino, decimos malusog na bata. Malusog na bata. Malusog na bata. Y por último, la palabra mahimbing, mahimbing, profundo o profundamente,
mas natutulog, natutulog, durmiendo. Si queremos decir durmiendo profundamente, decimos mahimbing na natutulog. Mahimbing na natutulog. Cambio de secuencia. El orden de las palabras en las frases puede cambiar sin alterar su significado. Además, las reglas para el uso de ligaduras se mantienen. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos decir comida salada en Filipino, hay dos maneras. Primero, maalat na pagkain. Maalat na pagkain. O también podemos decir pagkaing maalat. Pagkaing maalat. Ambas frases significan lo mismo. Otro ejemplo, estudiante amable, en Filipino hay dos maneras de decir esta frase. Mabait na estudyante. Mabait na estudyante. O estudyanteng mabait. Estudyanteng mabait. Niño saludable, malusog na bata. Malusog na bata. O batang malusog. Batang malusog. Medisina efektiba, mabisang gamot. Mabisang gamot. O gamot na mabisa. Gamot na mabisa. Hombre gordo, matabang lalaki. Matabang lalaki. O lalaking mataba. Lalaking mataba. Mujer mayor, vieja o anciana, matandang babae. Matandang babae. O babaeng matanda. Babaeng matanda. Habon fragante, sabong mabango. Sabong mabango. O mabangong sabon. Mabangong sabon. Y por último, ciudadano obediente, masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. O mamamayang masunurin. Mamamayang masunurin. Una vez más, ambas opciones significan lo mismo. Es decir, si ponemos el adjetivo al frente o después de la palabra o del sustantivo, no va a cambiar su significado. Bueno, resumiendo, si la primera palabra termina en una vocal como A, E, I o U, añadimos nang. Nang. Por ejemplo, maganda, bonito, bonita, más damit, damit, ropa, se convierte en magandang damit. Magandang damit. Si la palabra termina en consonante, excepto N, añadimos la ligadura na. Na. Por ejemplo, malinis, malinis significa limpio, más cuarto, cuarto, se convierte en malinis na cuarto. Malinis na cuarto. Habitación limpia. Y por último, si la palabra termina en la letra N, añadimos la ligadura G. Por ejemplo, mayaman más lalaki se convierte en mayamang lalaki. Mayamang lalaki, hombre rico. Y algunos ejemplos de oraciones, primero en singular. Magandang lugar ang Boracay. Magandang lugar ang Boracay. Matangkad na lalaki si Pedro. Matangkad na lalaki si Pedro. Isang babae ang dumating. Isang babae ang dumating. Algunos ejemplos de oraciones en plural. Magagandang mga lugar ang nasa Pilipinas. Magagandang mga lugar ang nasa Pilipinas. Matatangkad na mga lalaki ang naglalaro. Matatangkad na mga lalaki ang naglalaro. Tatlong batang lalaki ang dumating. Tatlong batang lalaki ang dumating. En Filipino, la palabra lalaki también se pronuncia lalaki.
lalaki. Hay algunas palabras en Filipino que termina en i, pero cuando pronunciamos se convierte en el sonido e. Por ejemplo, lalaki a veces se convierte en lalake, lalake. Bueno, vamos a tener otra lección sobre esta regla, solo para que sepa. Y bueno, antes de concluir esta lección, una vez más, quiero recordarles la importancia de las ligaduras. Y las ligaduras ayudan a hacer el idioma filipino más fluido y natural al hablar o escribir. Sin ellas, las oraciones sonarían cortadas o incómodas.